simplemente como para, si hay que hacer alguna anotación, lo podemos tener acá. Yo después se lo subo. Bien. Ahí les voy poniendo algunas cositas y si anoto algo también. Después yo se lo subo al campus. ¿Está bien? Pero como para que vayamos ordenados, como si tuviesen el pizarrón en la facultad y voy escribiendo. Bien, sería la misma idea. Hasta acá venimos con la idea de estructura causal. Digo, la estructura causal está compuesta por esas infinitas variables que podrían afectar el comportamiento Y. Y va a depender del fenómeno que nosotros estemos analizando. Entonces no va a ser lo mismo, por ejemplo, analizar el precio de una acción que el pricing, es decir, el precio de la tarifa de un seguro. ¿Bien? Entonces, hay determinadas variables que van a incidir, que son variables que están más relacionadas con el negocio, bien, en el primer caso, y hay otras que hay variables económicas o financieras que inciden en el comportamiento de la otra. Me refiero a la tasa de interés. Bien. La tasa de interés juega un rol fundamental en la economía. La idea que vamos a definir ahora se llama autorregresividad. Bien, es decir, esta idea viene a, a sintetizar que uno regresa sobre sí mismo. Bien, esta idea, no sé si les pasa a veces, pero habitualmente las personas se dice o dicen, o la gente categoriza de esa manera, que las personas tropiezan sobre la misma piedra, ¿bien? Una y otra vez. Hay personas que no, hay excepciones como toda la vida, pero esta idea de que uno regresa sobre sí mismo es el concepto de la autorregresión. En algún libro lo van a ver escrito de esta manera, nosotros lo escribimos de esta forma, autorregresividad. Eh, También es lo mismo que digan el acrónimo AR, es autorregresivo, es AR. La autorregresividad tiene que ver con la memoria. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta esa estructura causal y teniendo en cuenta la historia, la autorregresividad va a ser cuánto de esa historia recuerda el fenómeno. ¿Bien? O sea, ¿cuánta historia? Hay fenómenos que no tienen memoria, se dice. Esos fenómenos son los que ustedes estudiaron en estadística 1 y estadística 2, los AR0. Cuando uno indica el concepto de AR0 o autorregresivo de orden cero, está dando cuenta de fenómenos que son independientes. Entonces, cuando ustedes hablaban de independencia, o los docentes en esas materias decían, esto es independiente, ahí lo que estaba diciendo es que no tenía memoria. Eso es AR0. Bueno, acá vamos a referirnos a la memoria como autorregresividad. Bien, entonces recuerden siempre, el fenómeno regresa sobre sí mismo y que todo fenómeno está condicionado por ese infinito pasado. Alberto siempre hace alusión a esto, de que cualquier fenómeno está condicionado por ese infinito pasado, pero que nosotros elegimos, para poder explicar el comportamiento de ese fenómeno, una ventana finita del mismo. Si no, yo no miro, a veces no me interesa, por más que tenga toda la historia, no es relevante. Bitcoin hoy está en $67.000 aproximadamente, independientemente, digo, de que ya superó su pico máximo, bien, y que ya llegó a máximos históricos. Hoy está por debajo de ese máximo histórico, fue hace poco, hace unos días. Lo relevante para un inversor o para quien toma decisiones, o un hedge fund que por ahí quiere operar cripto, es el último dato disponible. ¿Bien? Es decir, toda la memoria o toda la infinita historia del precio de ese activo no le importa. Poco le importa cuando fue utilizado para comprar pizza. ¿Bien? Aquella primera operación financiera, comercial. Hoy lo que importa es cuánto está cotizando hoy, cuál es el volumen que está operando hoy, en este momento, digo, en este instante. Recuerden que esto es 24/7. A eso me refiero a autorregresividad. Entonces son fenómenos en ese caso de memoria de corto plazo, de un periodo. Bien. La particularidad que tienen esos mercados, a diferencia de los tradicionales, es que en los tradicionales los mercados abren y cierran en un determinado horario. Por ejemplo, el BIMA abre 11 de la mañana, acá en Argentina. El
Bolsa y Mercados Argentinos. Y cierra a las 5 de la tarde. ¿Bien? Hace poquito, para que tengan noción, el ROFEX para algunas operatorias 10:30. Bueno, tienen distinciones. ¿A qué me refiero? Con que en este caso esos mercados cierran en un momento particular y uno toma el último dato disponible como el precio representativo o el dato representativo para poder, obviamente, en algún punto operar. Después hay un montón de operadores que hacen quick trading y hacen trading intradiario y compra y vende en el mismo día, pero para alguien que hace buy and hold, que compra y mantiene su posición a largo plazo, el último dato disponible podría ser un precio a considerar. Pero en un mercado cripto es distinto, es 24/7. Yo me pude haber ido dormido a la noche y en madrugada en la otra parte del mundo ocurrió algo a nivel internacional y afecta, ¿cómo se llama?, las cotizaciones. Por ahí lo que se denomina una ballena vendió una posición grande y bueno, el precio cae rotundamente y eso por ahí no lo podía predecir. No hay chance que pudiese saber quién iba a operar, en qué momento y cómo. ¿Bien? Pero me refiero de la autorrecibibilidad con esta idea de un periodo de que el último dato disponible, el último precio disponible es el más relevante. Bien. Ustedes vieron esta idea de autorrecibibilidad, lo vieron díganme, en Matemática para Economistas, cuando vieron cadenas de Markov. Quizás algún curso les dio el tema y les habló de las matrices de transición, y esas matrices de transición eran de un periodo. Bien, eran matrices donde las probabilidades tenían una característica que ahora las vamos a ver en un ratito. Espérenme, pero en un ratito se las indicaré. Pero esa idea de autorregresividad estaba metida en la matriz. Eran matrices de AR1, es decir, de autorregresividad de un periodo. También se denominaban procesos de Markov. Entonces, cuando alguien les dice AR1, es un proceso de Markov. Es donde el último dato disponible es el dato más relevante. No importa la infinita historia, el último dato es el que nos importa al momento de poder explicar el comportamiento y de algún punto predecir, ¿no? Hasta acá venimos con esta idea. ¿Surge alguna duda con esto de autorregresividad? Pregunto, No. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, no sé si lo habían oído, leído, lo que fuese. Pero acá, por ejemplo, yo les hablaba, que por lo menos lo voy, como que ahí, lo voy poniendo ahí abajo, porque, y esto es lo que nosotros decimos que no son autorregresivos. ¿Bien? Entonces, AR0 son este tipo de fenómenos que no son autorregresivos, ¿no? Entonces vamos siguiendo. No obstante, de esa estructura causal, no siempre todas las infinitas variables del mismo son relevantes. ¿Bien? Primero porque podría existir una imposibilidad de que pueda yo listar todas las variables que incidan sobre la variable que intento explicar. Entonces podría tardar muchísimo tiempo en encontrar cada una de ellas. Por lo tanto, lo que se suele hacer es trabajar con un subconjunto de la estructura causal. Ese subconjunto de la estructura causal se denomina, en la teoría de procesos estocásticos y lo que vamos a ver más adelante, conjunto de información. Entonces el observador o la observadora, quien fuese, no va a utilizar la estructura causal. Recuerden, la estructura causal era infinita numerable, eran todas las variables que podrían afectar al fenómeno, sino que al momento de tratar de explicar el comportamiento de Y, de esa variable que nos interesa, define lo que se denomina un subconjunto, que es el conjunto de información. ¿Bien? Ese conjunto de información va a estar acotado. Entonces, puede ser la propia historia y un par de variables regresoras que van a tener alguna relación con la variable Y. ¿Bien? Hasta acá, ¿qué cosas les llama la atención de esto?
por ejemplo. Está en el mismo momento del tiempo que la variable de análisis. Bueno, ahí está, Tomás, sí, posiblemente la notación que estamos usando, vos estás observando, como también lo estoy haciendo yo, que la variable Y está afectada por el momento del tiempo en el contemporáneo, ¿no? En el mismo momento. Por lo tanto, ahí quizás si uno quiere ser más sutil y detallista y obviamente correcto en la anotación, acá deberíamos indicar y en un momento T menos J, donde J puede valer 1, 2, lo que fuese. Ponerle que son momentos discretos. ¿Bien? Eh, Algo que tiene que ver con esta idea de relación causa-efecto. Quizás está buena la observación tuya, no, por eso la aclaro, que sí, quizás hay que corregir esto o hacer hincapié que acá pues cualquier momento distinto a T, anterior. Pero cuando me refiero a algo que debería llamar la atención tiene que ver con esto de estructura causal, de causa. Digo, esta relación de causa-efecto. Vieron que los modelos econométricos, quizás lo vieron en regresión múltiple cuando vieron estadística 2, se basan en esta idea de que las variables tienen una relación de causa-efecto entre sí. Es decir, vamos acá. Cuando me refiero es que X causa efecto sobre Y. Esto se llama causación. ¿Estamos bien? Esta idea. X afecta Y. Acá estamos diciendo que estas variables regresoras que estemos definiendo afectan a Y al momento T. Bueno, esto, ¿por qué les digo esto? Porque con el desarrollo de lo que es ciencia de datos, hoy se denomina business science, y hace muchos años atrás hablábamos de data mining, después hablamos de machine learning, después, bueno, hoy es un espectro muy grande. Cuando ustedes agarren cualquier libro de ciencia de datos, de aprendizaje estadístico, por ejemplo, hay uno de ellos que después se los voy a recomendar, uno de los primeros algoritmos o modelos que se explican es el modelo de regresión. ¿Bien? Ahora bien, la regresión que ustedes estuvieron en estadística 2, que quizás se ve en un curso de econometría con más detalle, que quizás en estadística 1 al final les dieron la regresión lineal simple. Esa regresión. La diferencia es lo que para la teoría del aprendizaje se denomina el framework de pensamiento. En la teoría del aprendizaje, cuando uno está bajo el marco conceptual de ciencia de datos, no se buscan relaciones causales. ¿Bien? El científico de datos, el data scientist, el famoso data scientist, no busca relaciones causales. Entonces hay un montón de variables que quizás incluyen el modelo y crea nuevas variables, hace lo que se denomina ingeniería de atributos, y incorpora variables que no tienen relación de causa-efecto entre sí. Pero si yo estoy bajo la teoría del aprendizaje en el marco conceptual de la econometría, bien, claramente nosotros vamos a primar las relaciones causales. ¿A qué me refiero? Que para el mundo de ciencia de datos, que yo incluyo un regresor que sea la potencia quinta y la raíz cuadrada de la potencia quinta, lo puedo hacer tranquilamente, siempre y cuando ese algoritmo performe bien, es decir, me produzca un buen resultado en torno a la capacidad predictiva. Si es así, yo lo puedo incluir tranquilamente. ¿Está bien? Porque a mí lo que me interesa, yo estoy buscando dar buenas predicciones. ¿Bien? Que el modelo me genere una muy buena predicción, que minimice alguna métrica de error, etc. Pero si estoy trabajando en el mundo de la econometría, y acá como estamos en un curso dentro también relacionado, lo que buscamos son relaciones causales. ¿Bien? O sea, las variables que yo incorporo acá tienen que tener alguna causación sobre Y. Digo, Tomás mencionaba acá la notación, que es cierto, digo, yo acá podría ser más detallista y escribir IT menos J, ¿bien? Pero yo me basaba en esto, en esta idea de que en un marco conceptual nosotros
vamos a basarnos en relaciones causales, y en el otro no es un requisito o una necesidad. Bien, entonces cuando profundicen o el día de mañana se incorporen un poquito más o ya estén haciéndolo en el mundo de ciencia de datos, paren un poco la pelota y fíjense esta idea. Bien, esto ya está estudiado, digo, pero esta idea de que yo podría construir un montón de variables que no tengan ninguna relación causal. Bien, por eso acá hablamos de relaciones causales. Quiero hacer bastante hincapié en eso. Pero está entendido un poco la idea esta de esto que yo les mencionaba, de lo que se denomina el conjunto de información. Esto es finito. Bien, esto es un conjunto finito. Bien, es decir, es acotado. Está limitado, no tengo infinitas variables. Bien. Entonces, acá lo que vamos a plantear o definir son dos extremos, en principio. Después, dentro de esos dos extremos, hay infinitas posibilidades. Pero en un caso es cuando un fenómeno es totalmente determinístico, se denomina determinístico puro, que es cuando ese conjunto de información con que cuenta el observador está dado únicamente por la propia historia del fenómeno. Es decir, en ese caso uno contempla o tiene la idea de que el fenómeno para uno no tiene secretos. ¿Por qué no tiene secretos? Porque el fenómeno se va a comportar conforme al comportamiento histórico. Entonces, si el pasado es un muy buen predictor del futuro. ¿Bien? Eso es una versión un poco naif, digo, creer que el pasado nos va a permitir predecir adecuadamente el futuro. ¿Bien? Pero bueno, es un extremo de la teoría que nos permite limitarnos y tener en claro cuál es una situación que podría darse, digo, una situación con muy baja probabilidad de ocurrencia. En el otro extremo es cuando nosotros planteamos un fenómeno totalmente aleatorio, que es cuando este conjunto de información es deductivamente vacío. Cuando deductivamente vacío está dando cuenta que no hay ninguna variable, en este caso del entorno de la economía, de las ciencias fácticas, que nos permita explicar el comportamiento de Y para ese momento T que todavía no transcurrió. Repito, cuando el conjunto de información está dado por el conjunto vacío, se dice que no hay ninguna variable del entorno de la economía o de las ciencias fácticas que nos permita explicar el comportamiento de la variable Y en el momento T no transcurrido. Es decir, no hay ninguna variable que sea relevante. Por lo tanto, en ese caso, el fenómeno se considera un fenómeno aleatorio puro. ¿Bien? Entonces, esto es importante tener presente estos dos extremos. Obviamente nosotros nos vamos a mover en el medio de esto. ¿Bien? Pero sí que sepamos, mirá, puede pasar esta situación extrema o esta otra. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros estudiamos y tratamos de construir un modelo, y es lo que les ha pasado en los cursos anteriores, y quizás si han cursado econometría o ya, como vieron, estadística 2 al final, se trata de construir, o sea, el observador con ese conjunto de información trata de construir alguna función denominada predictora, que explique, que esté condicionada por esa información que dispone. ¿Bien? Entonces, la explicación del fenómeno para el momento T no transcurrido va a estar dado por la suma de dos componentes. Por un lado, una función óptima en base a la información o al conjunto de información con que dispone. Bien, si yo estoy tratando de predecir el precio, bueno, me va a interesar los fundamentals, la tasa, otras variables económicas, indicadores de sentimiento, por ejemplo, la reputación. A mí me interesa ver la cantidad de menciones que hay en las redes sociales. Hoy en día hay mucha información que se podría explotar. ¿Cuántas menciones estamos teniendo en las redes? Si en las propagandas o en publicidades que hacemos en las distintas redes sociales, ¿cuántas veces nos hacen clic?
no sé, ingresan a ver la publicidad, no sé, de Coca-Cola, ingresan a los links, cuánto tiempo están tardando en ver la publicidad. Bueno, hay muchos datos que se pueden explotar. Entonces imagínense que todos esos datos nos van a permitir a nosotros construir alguna función eh, para explicar el comportamiento, en este caso, del precio. ¿Bien? Y por el otro lado hay una variable, que es esta variable que se denomina el error, que tiene otros nombres también, que los vamos a ver en el curso. El error, la perturbación, el shock aleatorio o el ruido, es lo que le agrega la aleatoriedad al modelo. ¿Bien? Entonces, definido el conjunto de variables, y cuando uno ya dispone de esa función, el único término aleatorio en lo que estamos formulando es el término de error. El resto ya está todo definido. Entonces, esto también me lo voy a llevar, y quiero que tengan presente esto, que para nosotros esta función, esta ecuación que estamos definiendo acá, nos va a acompañar a lo largo del curso, irá cambiando dependiendo del tema, pero en definitiva vamos a tratar de dar una explicación a la variable y, y eso va a estar dado por un lado, alguna función que va a explicar el comportamiento, más un término aleatorio que le vamos a agregar, que va a representar esa capacidad de innovación de los valores del fenómeno. Bueno, claramente lo que es importante tener presente es que esto que yo les mencionaba, que el primer componente de esa función es algo que se denomina componente sistemático, ¿bien? Y es la información con la que cuenta el observador, y obviamente es lo que nos va a permitir dar una explicación al fenómeno. El segundo término, claramente, es todo aquello que el observador no puede explicar. A veces puede ser porque haya omisión de variables relevantes. Quizás el observador omitió incluir variables que son relevantes para explicar la variable, el precio, por ejemplo. Hay otras variables que las omití primero por ignorancia, por desconocimiento, porque no necesariamente puedo disponer de esa información, y quizás sea una variable que tenga relevancia a los fines de la explicación, pero que no la incluí. Entonces, en ese término aleatorio se estarían incluyendo todas aquellas variables que no estén contenidas en la estructura causal o en el conjunto de información. A ese segundo término se lo denominan perturbaciones, como yo les decía, shock, ruido. Vamos a ver cuándo cumplen condiciones para que sean un ruido. Errores. Entonces van a ver que indistintamente vamos a decir es una perturbación, es un shock, es un ruido, bueno, es lo mismo. Digo, vamos a sintetizar, para nosotros va a ser lo mismo, ¿está bien? Lo que es importante es que si ese término no existiese, es decir, no lo hubiésemos incluido en la ecuación, claramente el comportamiento de Y sería funcional. ¿Por qué? Porque dado el conjunto de información yo podría tener siempre las mismas observaciones. Si yo cuento con la misma información, el resultado va a ser el mismo. Ahora bien, al agregarle la aleatoriedad, lo que estamos diciendo es que no necesariamente que dispongamos de la misma información nos va a permitir llegar al mismo resultado. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a trabajar con errores de estimación. Debemos convivir con los errores de estimación. Es decir, y más las ciencias actuariales. Nosotros convivimos con errores de estimación. Se estima un pasivo contingente, por ejemplo, no sé, van a ver en otra materia más adelante, en el cuatrimestre que viene, van a ver que les van a hacer calcular reservas por algunos métodos, por ejemplo, no sé, IBNR. Bueno, esas reservas que les hacen calcular van a ser pasivos contingentes que van a estar en el balance de la compañía. ¿Bien? Que claramente lo va a tener que firmar, como les dije el otro día, el contador o un actuario, para certificar, obviamente, lo que están incluyendo, la información que están incluyendo ahí en el balance. ¿Bien? Entonces, esta idea de que convivimos con errores de estimación es algo que los va a acompañar a lo largo de la carrera. Y les digo del día a día, de lo que van a hacer todos los días.
vamos a estar siempre trabajando y minimizando esos errores. ¿Bien? Eh, pero bueno, nada, eso es otro tema para el futuro. Para ustedes del futuro, el tema es uno. Claramente ese conjunto de información, como yo les decía, bueno, si yo tengo ese conjunto de información, puede existir más de una función que me permita a mí explicar el comportamiento de la misma. Bien, lo que trataremos de hacer es encontrar aquella función que sea óptima. Bien, es decir, no necesariamente vamos a encontrar todo la misma función. Lo que quiero dejar en claro es que hoy en día, con el advenimiento y los desarrollos que han tenido el mundo de ciencia de datos, permiten que se puedan modelar datos eh, en forma automatizada. Es lo que se denomina Automatic Machine Learning. Es decir, hay un montón de algoritmos, en Python hay un montón de librerías. Entre ellas hay librerías que hacen todo lo que es el análisis descriptivo automatizado. Se llama Pandas Profiling. Quizás los chicos y las chicas que en la parte de Python, Ale o Santi Llavería o alguno de ellos se los muestra. Es decir, yo le doy un dataset y directamente con una línea o dos, tres líneas de código puedo tener rápidamente en forma automatizada un informe, un reporte, ya sea en PDF, en HTML, que me dé los resultados, por ejemplo, de descriptivos, de visualización, de correlaciones entre activos, matrices de calor, etcétera. Hay un montón de información que se genera en forma automatizada, dándole simplemente un dataset. Eso mismo, esa idea de automatización también existe para la parte de modelado. Entonces, lo que hacen esos algoritmos es encontrar cuál es la función óptima. ¿Bien? Ahora bien, quizás lo que haremos nosotros es una versión más tailor-made, hecha a medida. Es decir, nosotros construiremos funciones en base a la información que van a tratar de explicar el comportamiento de la misma, ¿no? Obviamente, pero ahí habrá un trade-off entre el costo y el tiempo que por ahí uno puede llegar a tardar como analista desarrollando un modelo, que lo que hoy en día se puede obtener mediante un algoritmo automatizado. Bien, piensen que muchas empresas tienen que tomar decisiones en tiempo real, no pueden esperar a que venga yo el lunes a trabajar y me siente y empiece a codear. Entonces hay muchas empresas que deben tomar decisiones en forma automatizada o tener el modelo ya calibrado para que pueda dar respuesta en tiempo real. Bien, pero vuelvo a esto, a esta idea de la función óptima. La función óptima tiene que ser una función que sea adecuada y que obviamente cumpla con un montón de requisitos. ¿Bien? Porque si el modelo está mal especificado, bueno, ahí estaríamos cometiendo algún tipo de imprudencia, de error, y eso lo tendremos que resolver de alguna manera. Hasta acá venimos, ¿se entiende esta idea? Los conceptos son conceptos. Lo importante es que queden claros, que empiecen a incorporarlos. Que cuando Alberto diga, bueno, la estructura causal, o diga la autorregresividad, o hablamos de un fenómeno puro, o un fenómeno aleatorio puro, determinístico puro, tengamos presente a que hacemos alusión, como para sentar las bases sobre los cimientos que vamos a empezar a meterle arriba. Nosotros vamos a empezar a meterle otros conocimientos, pero es importante definir esto para lo que sigue en el curso. ¿Bien? A veces estas partes son aburridas, lo reconozco, pero lo interesante de esto es que estos conceptos van a convivir con nosotros. ¿Bien? Y bueno, les van a permitir a ustedes construir bien el conocimiento que viene delante. ¿Bien? Poder poner bien esos ladrillos y que esos ladrillos no se rompan. Acá recomiendo para la lectura, Alberto escribió un montón de cosas al respecto, Alberto tiene un montón de libros, en el campus van a encontrar los libros de él, en la biblioteca digital de la facultad también, hay charlas que él dio para no sé, no recuerdo, creo que el congreso, el ECON, que están en YouTube, creo que están en el campus también, pero yo después se las paso. Si no les digo, miren esto.
Y si lo van a ver que es lo mismo que vamos a estar hablando, quizás explicado por Alberto, que obviamente es una eminencia en el tema, y obviamente va a ser otra la explicación, pero sustancialmente los conceptos son estos, es decir, en esencia, la idea que se tienen que llevar es que vamos a estar definiendo una función que va a ser tratar de buscar una función óptima con ese conjunto de información y que trataremos de explicar el comportamiento de Y en un momento que todavía no transcurrió. Bien. Eh, Algo importante, y esto tiene que ver con la regla de las variables aleatorias. Si esta función queda definida dado el conjunto de información, por lo tanto no es aleatoria, sino que dado el conjunto de información y los valores que asumen esas variables, me da una predicción, el único componente aleatorio es el error. Bien, esto queda claro, que el único componente de aleatoriedad, o sea, dicho de otra manera, la variable aleatoria es el error. ¿Y era una variable aleatoria? Repasemos brevemente, pero era una función o regla bien definida que asignaba a cada resultado del espacio muestral un número real. La variable aleatoria lo que hace es, ¿cómo se llama?, definir o indicar un número real dado los posibles resultados que surgen de un experimento aleatorio. ¿Bien? Las variables aleatorias pueden ser discretas, continuas, mixtas. En las ciencias actuariales, a partir del cuatrimestre que viene, van a haber muchas aplicaciones donde la distribución de probabilidad es una distribución mixta. Es decir, no es que es discreta o continua, es ambas. Es decir, en un trayecto va a ser continuo, por ejemplo, en un dominio o rango de valores va a ser continuo, y para otros valores va a ser discreto. Bien, ejemplo, les doy una situación. Cuando una compañía en el pricing pone una franquicia o una suma asegurada. Bien, entonces toda la probabilidad menor al valor de la franquicia se la asigno al valor de la franquicia. Entonces ahí discretizo y pongo toda la probabilidad en un valor, y todos los valores por encima de la suma asegurada o el límite se lo indico a ese valor. Bien, todo lo que está en el medio entre franquicia y límite va a ser continuo y habrá alguna distribución de probabilidad, no sé, una gama, log normal, etcétera. Trataré de encontrar el valor esperado de esa distribución y es lo que el costo medio que le estaré cobrando al asegurado. ¿Bien? Dicho simplemente, digo, van a haber algunos detalles más, cuestiones más en la materia, pero se los resumo así en poquito. Entonces, hay un montón de distribuciones que no necesariamente son distribuciones que pertenecen a una de las dos categorías. Van a ver que hay distribuciones que son mixtas. Bien, entonces, si este es el único término aleatorio, es la variable aleatoria, y esto no es aleatorio, entonces, ¿qué resultado tendrá Y? ¿Y será no aleatorio o aleatorio? Pregunta. Abrimos ahí juego. ¿Se entiende lo que escribimos acá? Y, doy tiempo. ¿Se entiende lo que digo? Si esto es... Dale, habla Tomás. Sí, ¿Habla? ¿Quién habla? Sí, perdón. No, pero Simón. si tiene, o sea, si el error es aleatorio, va a ser aleatorio y también, ¿no? Dale, bien, sí, bárbaro, excelente. Pongamos un ejemplo. Mira, vas a ver que en general la literatura te dice que esto tiene distribución normal. ¿Para qué? Ahí no sé si te gustó. Esta es la letra virgulilla, ¿no? Pero la virgulilla, que es lo que está arriba de la ñ, ese circunflejo, ¿bien? Indica se distribuye. Entonces, si el error se distribuye normalmente con una distribución normal, y esto es una constante, ¿bien? Esto va a ser normal. Es decir, las variables aleatorias tienen una característica que le adicionan la distribución de probabilidad a todo aquello que se le suma a la misma. Entonces van a ver que por qué es importante el supuesto de normalidad que vamos a incorporar sobre el término de error. Porque nos va a permitir hacer inferencias.
Entonces, en este caso, cuando nosotros hagamos predicciones, vamos a estar haciendo predicciones sobre una variable que suponemos que se distribuye normalmente, o que asumimos normalidad. Pero para eso tenemos que verificar o analizar si los residuos del modelo, no me refiero al error, sino a los residuos, los van a ver en una clase más adelante, pueden, o sea, no se rechaza el supuesto de normalidad sobre los residuos. ¿Bien? Entonces, si yo no rechazo el supuesto de normalidad sobre los residuos, podría indicar que a nivel poblacional el error, que es desconocido, es normal y por lo tanto Y también es normal. ¿Bien? Ahora bien, esto tiene algunas complicaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo estoy tratando de predecir cantidad de siniestros, que es un ejemplo típico en las ciencias actuariales, ¿me va a servir a mí esto, que la función que haya armado tenga distribución normal? ¿Qué piensan? Anímense, respondan lo que sea, ¿eh? Acá no les voy a juzgar si está bien, mal, digo, lo importante es que participemos. Puede ser que no, Claro, o sea, puede ser negativo. claro, que no sea, como vos decís, negativo, o sea, que claramente no tenga ninguna incidencia, no nos sirva esa función. Porque si vos armaste una función para predecir y la variable que vos tenés es discreta, el supuesto de normalidad no sirve. Entonces acá, esto hay algo que se llama variables de conteo. Viste que las variables discretas, por ahí el docente te dijo, che, es una variable de conteo. Entonces, te pongo un ejemplo. Cantidad de siniestros. Y entonces vos tenés que usar algún modelo que suponga que la familia tiene una distribución Poisson o binomial. Entonces, para trabajar con variables de conteo existen modelos específicos, como por ejemplo de regresión, que se llama GLM. Modelo lineal generalizado. ¿Seguís? Si es un modelo de serie de tiempo, también hay un modelo generalizado para serie de tiempo. Pero el modelo clásico que vamos a ver de serie de tiempo, que es el ARIMA, es un modelo que supone que los errores son normales. Entonces, cuando yo trato de predecir una variable de conteo como cantidad de siniestros, o cantidad de pólizas siniestradas, o cantidad de personas fallecidas, mirá cuántos ejemplos estamos dando, cantidad de créditos con default, etcétera. Hay un montón de variables de conteo que van a ser propias de los negocios de las distintas organizaciones donde nosotros vamos a poder trabajar, claramente. Esas variables no van a poder ser modelizadas adecuadamente con una función donde yo asuma normalidad. Entonces, cuando nosotros veamos ARIMA, y esto ya lo anticipo porque lo van a estar viendo más adelante, el modelo ARIMA supone que los errores son normales. ¿Está bien? Entonces, lo que estaríamos diciendo es que Y es normal. Y para situaciones de aplicación, como predecir, no sé, cantidad de personas fallecidas, y este modelo de serie temporal denominado ARIMA no me va a servir. Voy a tener que utilizar otros modelos de serie temporal para conteo. ¿Está bien? O, por ejemplo, me interesa predecir la volatilidad. Entonces, lo mismo. No, este modelo no me va a servir. ¿Por qué? Porque el modelo que vamos a ver supone homocedasticidad. También supuesto fuerte. Entonces, si yo quiero tratar de construir un modelo para predecir la volatilidad de un activo, o sea, sobre una serie de rendimientos, construir un modelo y predecir la volatilidad, no me va a servir para nada el modelo ARIMA. Voy a estar cometiendo errores de concepto, me refiero. ¿Bien? Por eso es importante que vayamos estudiando estas cosas, que tengamos presente la teoría. Yo siempre digo lo mismo, no hay práctica sin teoría. Yo no me puedo sentar a hacer la práctica o a desarrollar un modelo si no entiendo la teoría. Alguno me dirá, bueno, lo puedo hacer igual, lo hago. ¿Está bien? Por eso es importante distinguir hacer una carrera de grado, tener una formación universitaria, a hacer algún curso corto
donde me enseñen por ahí rápidamente a tener las herramientas. Lo ideal sería que en la carrera universitaria también veamos las herramientas y se complementan, ¿bien? Que es lo que yo aspiro. Y ustedes también. ¿Te puedo hacer Pero, una consulta? dale, dígame. Perdón. Simón, dale. No, Manuel. Manu, ¿Podrías poner la pantalla anterior? Esta, dale. Sí. Manu. Por ejemplo, entiendo que, bueno, con un error que distribuye normalmente y con medida cero, bueno, la medida que va a heredar la distribución I va a ser justamente la parte constante y, bueno, y el desvío lo va a heredar del error. Claro. Pero en una distribución Poisson, ¿cómo afecta a la esperanza de I el hecho de que la Poisson incluya una medida que seguramente sea diferente a cero? Bien, excelente la pregunta. Mira, ahí, en esa situación, lo que vos tenés que tratar de observar es hacer descriptiva sobre los datos. O sea, para poder modelar, lo primero que vamos a tener que hacer es entender los datos. O sea, hacer lo que se denomina un análisis descriptivo. Entonces, vos primero entendés el comportamiento de los datos y ves la forma. Si empíricamente los datos tienen una esperanza y una varianza similar, y además la simetría es positiva, es decir, la distribución tiene mayor peso de información en el lado izquierdo que el derecho, es decir, no tiene cola derecha. Espérame que ahí la pantalla no me permitía. Pero lo que te quiero decir es, ponele que vos graficás los datos y unís y tenés una forma de esta manera, perdón, acá. ¿Está bien? Tenés una simetría positiva, además tenés que su esperanza y su varianza coinciden. Bien. Y esto era lambda. Y esto, acordate que vieron en estadística 2 que el estimador máximo verosímil, para que ustedes le ponían acá MB, ¿no? Era la media muestral. ¿Está bien? El estimador máximo verosímil. Vos, si ves que se cumplen ciertas condiciones en los datos, entonces podrías proponer, por ejemplo, la distribución de Poisson o familia de Poisson para modelar el error. ¿Está bien? Te pongo otro ejemplo que ocurre mucho en el mundo del fútbol y yo lo daba en estadística cuando estaba a cargo del curso. Cantidad de goles por partidos es una variable que tiene distribución de Poisson. Si yo agarro históricamente los goles, no importa de qué equipo, pero de cualquier equipo, históricamente, la forma que tienen los goles, es muy probable que los equipos o no hayan hecho un gol en su vida, es decir, que el modo es 0, o es 1 o 2. Y después la probabilidad va bajando, digo, la frecuencia de ocurrencia. ¿Se entiende lo que me refiero, Manu? Es decir... Claro, pero por ejemplo, lo que representa la medida del error, o sea, entendiendo justamente porque vamos a preferir que tienda a 0, sí. La medida del error va a haber una función, en GLM hay una función enlace, que va a unir la media con las variables predictoras. Ahí me seguís, pues justo me apareció una pantalla. Sí. Bueno, no sé si les apareció la pantalla, pero me salió. Pero va a haber una función que se denomina función enlace o función link. Esa función te va a relacionar las variables predictoras, porque no es que vas a tener una sola variable, vas a tener un montón de información y lo vas a relacionar con el valor promedio. Y va a tener una forma distinta dependiendo si es Poisson, si es binomial negativa. ¿Entendés? Si vos asumís que los errores son de determinada manera, la función enlace es distinta. Pero lo que yo te refiero es antes, es un paso previo. Es, miro los datos y determino que la mejor distribución de probabilidad para ajustarse a esos datos es la distribución de Poisson. Y otra consulta y ya termino. No, pregunta lo que quiera, porque al contrario, me gusta que preguntes. Bueno, por ejemplo, yo he visto en estadística 1 que uno podría como aproximar, o no recuerdo bien el nombre, funciones, que creo que estaba la Poisson, a normal, cuando tendía al n a infinito, por ejemplo. Sí. Esto también se podría reflejar y usar este componente, si queremos, para el error. Lo que suele ocurrir es que ahí vos estás haciendo una aproximación límite cuando el valor de lambda es lo suficientemente grande. Entonces, lo digo para el tema de después de los test, si nos sirve de algo. Vas a tener test específicos para poder testear en estos casos, te diría el ajuste, si el ajuste es adecuado o no. Hay
hay métricas, hay una llamada de variance, para saber si efectivamente los datos se ajustaron bien a la distribución que vos propusiste de error. No es necesario que vos hagas una aproximación límite. Lo que está diciendo, o sea, vos viste muy bien, no todos los cursos lo dan, de la aproximación de Poisson a normal, está claro esto, en estadística, pero quizás el resto no lo vio. Por ahí vieron la binomial anormal, vieron el teorema central del límite. Otro caso, sí. Claro, pero no todos los cursos lo dan. Hago esta aclaración porque, pero digo, hay un montón de relaciones entre variables aleatorias. Una de ellas es esta que vos mencionás, y eso se da claramente cuando vos tenés un valor de lambda lo suficientemente grande. Entonces la realidad es que no es necesario que vos hagas el cálculo con la distribución de Poisson, porque se hace bastante engorroso, lo terminás haciendo con la normal. Lo que ocurre, y te voy a decir, y les cuento esto, es que hoy en día avanzó tanto la computación de que nosotros vamos a trabajar casi con los decimales, viste, al centavo, exactos. Por eso la importancia de análisis numérico. Análisis numérico es una materia muy importante. Quizás algunos no le den la relevancia debida, pero es una materia, a mi entender, que es muy importante, porque claramente todo lo que tiene que ver con la teoría del error, los métodos de aproximación, las formas de resolver problemas que el análisis matemático no lo puede hacer, van a ser herramientas que en nuestra carrera la vamos a estar usando constantemente. Y en este caso, como les decía, quizás un cálculo aproximado de probabilidad en los años que surgió tenía sentido porque no tenías el desarrollo computacional que tenés hoy. Vos pensás hoy que si yo te digo aproximar binomial a normal, vos me vas a decir, pero yo con el Excel lo puedo hacer tranquilamente y llego a al número exacto. Y puedo aproximarlo con la normal y voy a tener un error de aproximación. Pero en el momento ese, claramente pensemos que bueno, había todo un tema de costo, de tiempo y desarrollo que hacía bastante engorroso. Pero hoy en día vos podés tranquilamente hacer el cálculo exacto con la distribución exacta y no necesitas la aproximación. Pero lo que te quiero dejar en claro es que vos vas a analizar los datos. Por eso es importante la parte descriptiva. Y perdón que me voy con esto, pero hay tres tipos de análisis. El análisis que se denomina el descriptivo, esto es entender y responder la pregunta ¿qué pasó? Miro para atrás y miro qué pasó, y acá vienen análisis descriptivo, visualizaciones, hacer gráficos, entender qué pasó con los datos. Después un análisis que se denomina predictivo, que es, ya entendí qué pasó, lo que me interesa es construir un modelo y poder entender qué va a pasar. ¿Está bien? Entonces, el predictivo mira al futuro, haciendo predicciones, y después hay uno que es un poco difícil en cuanto a que las organizaciones lo quieren llevar a cabo, que es el que se denomina prescriptivo. ¿Bien? El prescriptivo tiene que ver con, claramente, la toma de decisión. O sea, no me quedo simplemente con el modelo entrenado. Trato de tomar algún curso de acción en base a las predicciones y demás. Pues si yo, por ejemplo, clasifiqué bien a los clientes y los segmenté bien según su categoría o su nivel de ingreso, y bueno, le puedo hacer ofertas o campañas de marketing o de publicidad acorde a su segmento. Entonces, lo puedo invitar a uno a jugar al golf porque su perfil es acorde a ese tipo de evento y deporte. Bien, ahora bien, si no me va, digo, a mí no es algo que me interese ni nada por el estilo, me pueden mandar esa publicidad y no pasa nada, pero quizás si me mandan pasar un día de spa, el banco me manda un ofrecimiento de pasar un día de spa y como un beneficio, y yo entraría y haría un clic. Les pongo un ejemplo, el banco me tiene mal catalogado, por ejemplo, porque uno de los bancos que yo opero, porque me manda constantemente, si sos de River, tal cosa, si sos de Boca, tal cosa. Yo no soy fanático, aclaro esto, simpatizo simplemente, pero por mi abuelo, mi viejo soy fanático, por River, ¿está bien? Yo era
Hasta cuando River perdió con Cienciano en la Sudamericana, hace muchos años estoy hablando, ahí dejé de ser fanático de River. ¿Ah? Chao. O sea, lo miro, además, pero no me desvivo. Digo, yo tengo una amiga mía que va todas las veces que puede, va a la cancha. Pero más allá de eso, digo, a mí me llegan mails donde si sos de River, sos de Boca o demás. Nunca de otro cuadro, esos dos. Que si ingresase, bueno, quizás tuviese algún beneficio, pero el banco no me tiene bien clasificado. ¿Por qué? Porque yo nunca entro a ver el aviso. Si yo entrara al aviso, hiciera clic, tuviese tiempo ahí permaneciendo viendo la publicidad, quizás podrían inferir que yo soy más simpatizante de River que de Boca. Es más probable que sea de River que de Boca. Pero me mandan, cada 2 por 3 me mandan esos mails. Entonces ahí están haciendo algo prescriptivo, pero claramente están cometiendo un error. No tiene costos para ellos, porque es mandar un mail. Pero si yo fuese alguien sensible, y me podría enojar que a mí me estén mandando algo de Boca. Si yo soy un fanático de River, imagínense. No es el caso, a mí me mandan de Boca, ni fu ni fa, no me mueve. El fútbol no me mueve, te lo digo. Pero hay gente que sí. Entonces es entendible. Entonces, eso tiene que ver con el análisis prescriptivo, que es agregar valor a la organización. A esto se refiere. Esto es cuando uno agrega valor. ¿Bien? A esto apuntamos. Pero volviendo al punto, que es lo que hablábamos con Manu, el análisis para poder describir la forma, que el primer paso es el análisis descriptivo. Vos haces visualizaciones, calculás métricas, calculás valores promedios, varianzas, analizás el coeficiente de asimetría, y todo eso te da un indicio de que la variable que vos querés explicar, que es la variable de conteo, es una variable de Poisson. Entonces, cuando vos trates de construir tu modelo, vas a suponer que acá la familia no es normal, es Poisson. ¿Bien? Pero eso no se llama GLM, lo van a ver en otro modelo. ¿Estamos bien hasta acá? Ahí Manu, no sé si responde un poco esto. Buenísimo, sí, pero gracias. A ver si me voy de tema, perdón, pero también está bueno por lo menos irse un poquito y salir un poco de la presentación, pues si no, voy a terminar leyendo la presentación y no está bueno eso. Pero las preguntas generan eso, que se disparen otras cosas. Pero lo que queremos volver a esto, y vuelvo, y esto era la propiedad de aditividad de variables aleatorias, es que cuando yo a una constante o a una función le sumo una variable aleatoria, el resultado tiene la misma distribución de probabilidad que esa variable aleatoria. Entonces, si yo miro a Y de acá al futuro, como dijo Alberto, el comportamiento que tiene Y de acá al futuro es un comportamiento que no lo conozco, va a ser incierto. Por lo tanto, de acá al futuro ese comportamiento va a estar dado por una sucesión de variables aleatorias, ordenadas en el tiempo, se dice, o indexadas. Es una sucesión de variables aleatorias indexadas en el tiempo. Es decir, si miro de acá al futuro el comportamiento de Y, va a ser como que en cada momento del tiempo tengo una variable aleatoria. Y eso es ni más ni menos que la definición o el concepto de proceso estocástico. Y esto es importante. Entonces, en el curso, cuando ustedes le preguntan en estadística cuál es el concepto transversal a la materia, siempre digo lo mismo, es variable aleatoria. Cuando les pregunten en estadística 2 cuál es el concepto transversal, es inferencia estadística. ¿Y cuál es el concepto transversal en econometría o estadística vectorial, que tenemos alguna similitud en algunos temas? Es el de proceso estocástico. El proceso estocástico es ni más ni menos que una sucesión de variables aleatorias ordenadas en el tiempo. Yo ahora les estoy dando esta definición, la van a ver en 2 semanas. ¿Está bien? Alberto ya la mencionó el otro día, pero yo quiero que tengan presente este concepto. Este concepto es el proceso que genera los datos. Y lo diferente es que yo no tengo infinitas muestras de ese proceso generador de los datos. Cuando ustedes veían en estadística la relación entre población y muestra, el docente que decía, bueno, trato de inferir el parámetro tita, tomo una muestra y me trato de construir un estimador con esos valores muestrales y trato de aproximar el valor del parámetro desconocido tita. ¿Bien? Ahora bien, podría darse la situación de que esa muestra no sea representativa y busque otra muestra, y así. Bueno, el proceso estocástico para nosotros es como la población.
Y la muestra para nosotros va a ser la serie de tiempo. Esta es la muestra. Pero no hay infinitas muestras. No, yo no tengo infinitas series de tiempo. Yo tengo la serie, por ejemplo, del precio de la acción, que va haciendo un comportamiento de este estilo. ¿Está bien? No hay infinitas series de precios de la misma acción. ¿Me siguen? Hay una única muestra. Y lo que yo tengo que tratar de hacer es, con esta única muestra, que es la infinita historia, decidir qué ventana de observación es relevante para poder explicar e inferir el comportamiento de ese proceso estocástico. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante estos conceptos. El concepto de proceso estocástico es importantísimo a lo largo del curso. Y quiero que cuando Alberto lo explique, le presten atención a esto, porque nos va a acompañar a lo largo de la materia, va a ser muy relevante. ¿Hasta ahí venimos bien? Pregunta. ¿Algo? Bien. Bueno, entonces lo que les quiero indicar es esto, que el fenómeno puede tener infinitas trayectorias posibles, porque si es un fenómeno aleatorio puro, yo podría tener infinitas trayectorias posibles del mismo fenómeno. ¿Bien? Ahora bien, lo que suele suceder en la realidad es que no hay infinitas trayectorias posibles, sino que hay una sola, que es la que ocurrió cuando nosotros estábamos encerrados hace 4 años, justo por lo que fue la pandemia y por lo que decretó el gobierno en ese momento, lo que se denominó el ASPO y demás. Recuerden que todos los días nos informaban cuál era la curva de contagio y la curva de fallecidos. Si se acuerdan, esas dos curvas eran ni más ni menos que series temporales. Ahora bien, existen modelos epidemiológicos que tienen casi 100 años, o sea, el modelo SIR, el modelo SEIR, hay un montón de variantes del modelo epidemiológico que tienen casi 100 años, que son el proceso estocástico detrás que explica el comportamiento que uno observa después en los datos. Entonces, había un montón de papers académicos en ese momento que trataban de inferir los parámetros de ese proceso estocástico, de esa función. Trataban de acercarse en ese momento, con el fin obviamente de poder calibrarlo y poder predecir cómo se iba a comportar la curva de contagio de acá en adelante. ¿Para qué? Para tomar medidas. Ahí viene el carácter prescriptivo. ¿Para qué quiero construir un modelo? Porque sí, porque me gusta, no. Yo quiero construir el modelo porque quiero tomar una decisión. Quizás quiero predecir y ver cuántos recursos voy a necesitar, cuántas camas disponibles, etcétera, lo que fuese. ¿Ah? Pero a eso me refiero con la idea de prescriptivo. Quiero que les quede esta idea porque es muy importante todo lo que tiene que ver con lo prescriptivo para agregar valor a una organización hoy en día. Pero esta idea del fenómeno dinámico es lo que yo les decía, que Y va a tener la misma distribución de probabilidad que el error. Entonces, es muy importante que tengamos presente cuál es la distribución a priori que posee el fenómeno de interés. Quizás el fenómeno de interés se distribuye como una Poisson, entonces quizás sea más adecuado que planteemos una función con esa distribución de probabilidad. ¿Bien? ¿Hasta ahí venimos? ¿Alguna consulta? Bien. Esto hasta acá era en general lo que Alberto llegaba a dar por ahí en el primer encuentro, más o menos. Por ahí yo lo hice en una versión un poco más descafeinada, ¿bien? Pero los conceptos son estos. Yo obviamente voy a dar esta parte. Alberto quizás retome desde variable aleatoria y por ahí explique una cosita más, pero la idea es que esto les permita a ustedes el día lunes avanzar con convergencia estocástica, que eso sí es algo que lo habrán quizás escuchado y lo habrán visto. Por ejemplo, ahí Manu hablaba de la aproximación de Poisson anormal. Lo habrán visto en la consistencia, en la propiedad de consistencia de los estimadores, cuando ven la convergencia en probabilidad. Lo de Manu era la convergencia en distribución. ¿Está bien? Entonces, cuando Alberto lo explique,
recuerden que ustedes ya lo vieron. Lo que vamos a hacer es formalizarlo y decir, esto tiene estos nombres y tienen que cumplirse estas condiciones. Entonces, cuando Manu me decía lo de Poisson normal, eso es convergencia en distribución. Bien. Cuando ustedes vieron estadística 2, propiedad de consistencia de los estimadores, eso es convergencia en probabilidad. Entonces hay distintos tipos de convergencias estocásticas. Las van a ver, si quieren profundizar un poco más, pueden ver el libro de Alberto que está en el campus, que es de variable aleatoria, que está en la biblioteca de la facultad, la biblioteca digital, ¿bien? Y lo leen de ahí si quieren, digo, le dan una mirada, como para anticiparse, digo, ¿va? Lo que ahora voy a hacer es profundizar, voy a avanzar en esto de variables aleatorias, repasar con ustedes cuestiones vinculadas a las variables aleatorias, características que nos interesan, para darle el pie a Alberto a que pueda él avanzar en convergencia estocástica y funciones generatrices. ¿Tá? Dijimos hace un rato que las variables aleatorias son reglas o funciones bien definidas que asignan a cada elemento del espacio muestral, o sea, a cada resultado posible de un experimento aleatorio, un número real. ¿Bien? Las variables aleatorias pueden estar definidas en forma estricta, se dice, o en forma débil. Y esto es algo que nos debe acompañar. Vamos acá, lo voy a ir anotando. Las variables aleatorias, repito, pueden quedar definidas en forma estricta o débil. Quedan definidas en forma estricta cuando yo puedo definir un sigma de álgebra. Dicho de otra manera, cuando dispongo de una variable aleatoria, su función de distribución, su asignación de probabilidades, como así también su conjunto de información. Entonces, quiero dejar en claro que las variables pueden estar definidas en forma estricta, ¿bien?, o en forma débil. Estricta, hacemos siempre alusión a lo que se denominan las funciones de distribución. Es decir, yo conozco para un conjunto de valores de la variable, conozco la distribución de probabilidad. Y débil es cuando lo defino a partir de la estructura de momentos. Entonces, no dispongo de esa información y tengo, por ejemplo, el valor promedio, la varianza, las covarianzas, etc. Cuento con esa información del fenómeno. Bien. Esto que yo les decía, se puede definir en forma estricta o débil. Estricta es cuando se define el dominio y la función de probabilidades. Y débil cuando se basa en los momentos. Bien. Cuando una variable aleatoria definida en forma estricta queda definida en forma única, es decir, que si dos variables aleatorias poseen igual dominio, igual distribución, igual recorrido de la variable y la misma función de probabilidades, entonces necesariamente tiene que ser la misma variable aleatoria. Repito, dos variables tienen el mismo recorrido o dominio y la misma distribución de probabilidad o función de probabilidades que asigna probabilidades, entonces es la misma variable aleatoria. ¿Está bien? Dicho de otra manera. Entonces se habla de esta relación de que queda definida en forma única. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que nos interesa a las variables aleatorias? ¿Por qué es relevante? ¿Y por qué hacemos el nexo? Porque yo recién que les dije de que el proceso estocástico era el concepto más importante transversal del curso. Y el proceso estocástico, lo definimos de esta forma como una sucesión de variables aleatorias indexadas en el tiempo. Entonces, necesariamente yo tengo que definir qué es una variable aleatoria y repasar un poco las características de las mismas. Entonces, acá aconsejo a que agarren los apuntes de los cursos anteriores, que le den una lectura, que traten de repasar las propiedades de las distintas distribuciones de probabilidad que han visto. Si hay alguna que no han visto, bueno, la pueden repasar o leer en algún libro. Pero la idea es que tengamos todos las mismas herramientas como para poder entender lo que viene, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque vamos a estar hablando de proceso estocástico, vamos a estar hablando de funciones de distribución multidimensional, y esas es multidimensional porque, bueno, en cada momento del tiempo tendremos una variable aleatoria. Por lo tanto,
vamos a ver que los procesos estocásticos también van a ser definidos en forma estricta o débil. Y esto está dado también por lo mismo que estamos hablando ahora. Estricto es cuando yo dispongo de una terna donde conozco el dominio de la variable aleatoria, su función de probabilidades y, como se llama, el conjunto de información, o de otra manera, dicho de otra manera, el sigma álgebra de la misma. ¿Bien? Y definición débil cuando la defino a partir de lo que son los momentos o los valores esperados. Entonces ahí definimos que es un valor esperado, que es ni más ni menos un momento, va a ser un valor esperado de una variable transformada de una potencia a la variable aleatoria. Nosotros vamos a trabajar con la idea de momentos. Los momentos pueden ser absolutos, centrados o mixtos. Quizás esta última clasificación como mixtos no lo han visto, pero ahora van a ver que ya lo aplicaron. Lo único que hay que indicarle que ahora lo vamos a llamar mixto. Pero los momentos absolutos son aquellos que están definidos en el origen de la variable aleatoria. En este caso, el momento absoluto de orden S es la potencia de orden S de la variable aleatoria, el valor esperado de la potencia de orden S de la variable aleatoria. A nosotros, cuando el orden del momento absoluto es igual a 1, tenemos la esperanza matemática, y si el orden es igual a 2, eso nos sirve para calcular, entre otras cosas, con una relación de momentos, la varianza. Y así sucesivamente. Podemos calcular el momento de orden 3, el momento de orden 4 y demás. Los momentos centrados, recuerden que el momento centrado que a nosotros nos interesa y que es relevante a los fines del curso es el momento centrado de orden 2, que es cuando S vale 2, que va a ser ni más ni menos que la varianza. Y como yo les dije antes, y ustedes ya han visto en otro curso, la varianza se puede calcular a partir de una relación de los momentos absolutos. Es decir, yo puedo calcular la varianza, el momento centrado de orden 2, en base a los momentos absolutos, mediante esa relación que ya han visto previamente. Bien, yo acá voy a llevarme algunas de estas cosas prestadas como para tener presente. Bien, pero acá lo que les quería decir era esto, que el momento de orden 2 de la variable aleatoria, que es esta relación, se va a calcular a partir de los momentos absolutos. Era esta relación que ustedes ya vieron. Momento 2 menos el 1 al cuadrado. Acá no me quedó bien. Algunos... Ahí está. Bien, entonces a partir del momento centrado de orden 2 calculamos, a partir de los momentos absolutos calculamos el momento centrado de orden 2. Eso es lo que les tiene que quedar en claro, y esto es la varianza, claramente, ¿no? El momento centrado de orden mixto, fíjense que lo que me está indicando es mixto porque son dos variables aleatorias, y el orden va a ser el S1 para lo que es la potencia de este desvío, y S2 que es la potencia de este otro desvío para Y. Cuando S1 y S2 valen 1, estamos ante presencia de la covarianza. Entonces, miren esto, cuando yo acá digo el momento mixto 1, 1, esto es ni más ni menos que la covarianza, ustedes ya vieron. Bien, esto es la covarianza, ¿estamos de acuerdo? Que la covarianza es una medida de variabilidad conjunta. Entonces, la covarianza es el momento centrado mixto de orden 1, 1. Eso es la covarianza. Vamos a ver algunas cuestiones interesantes que tienen que ver con la correlación. Pero ahora avanzamos un poco más en esto. Imagínense, bueno, que tienen dos variables aleatorias definidas en forma estricta, es decir, ustedes conocen esta terna y por lo tanto conocen la función de distribución de X y la función de distribución de Y. Se puede definir, y que puede ser muy útil, y van a ver que es útil, por ejemplo, para
cuando ustedes estén cursando biometría actuarial y estén tratando de definir lo que se denomina la función de supervivencia conjunta, van a tener una cantidad de individuos y cada uno de los individuos tendrá una función de supervivencia, y lo que ustedes definirán va a ser una función de supervivencia conjunta para cada una de ellas. Es decir, tendrán una distribución de probabilidad marginal para cada individuo, y luego podrán definir, por ejemplo, una función de probabilidad conjunta. Como caso de aplicación, les doy un ejemplo propio de la carrera. Les menciono. La función de densidad de probabilidad conjunta se va a definir como la probabilidad de que las dos variables en simultáneo asuman un valor determinado. En este caso, que X asuma el valor X minúscula y Y asuma el valor Y minúscula. ¿Bien? Claramente, una función, para poder ser considerada función de densidad, ya sea que tenga una única variable, sea una función marginal o una función de probabilidad conjunta, tiene que cumplir con dos condiciones. Repito, una función, para ser considerada función de densidad, tiene que cumplir con dos condiciones. Una es la condición de cierre y la otra la condición de no negatividad. La condición de cierre significa que si yo integro la función de densidad en el dominio, en este caso tengo que hacer la doble integral, porque son dos variables, y me da igual a 1, es porque claramente cumplió con esta condición. Entonces, la integral doble de la función de densidad, si es igual a 1, estamos ante presencia, o sea, obviamente definida en todo el dominio, estamos ante presencia de una función de densidad. Y además tiene que cumplir con la condición de no negatividad. La no negatividad tiene que ver con que la imagen de esta función sea siempre positiva. ¿Bien? Entonces, es importante porque nosotros, repito, les mencioné el concepto de proceso estocástico. Entonces, si el proceso estocástico es una sucesión de variables aleatorias, y les dije que el proceso estocástico también podía ser definido en forma estricta, quiere decir que para una sucesión de esas variables aleatorias, yo puedo definir una función de probabilidad. Bien, si está definido en forma estricta. Entonces tendré una función de probabilidad conjunta para n variables aleatorias. Bien, que obviamente van a estar afectadas por el tiempo. Claramente esas funciones también tienen que cumplir con estas condiciones para ser función de densidad, cierre y no negatividad. Bien. Condición de cierre, esto que yo les mencionaba, que es que la integral doble de la función de densidad multiplicado por estos diferencial de x, diferencial de y, sea igual a 1, y es muy importante tener presente que si las variables son independientes, es decir, que el comportamiento de y no afecta al comportamiento de x y viceversa, el comportamiento de x no afecta al comportamiento de y, entonces la función de densidad conjunta se puede reexpresar como el producto de las funciones de densidad marginales, esto que estamos acá mencionando. Y esto, ¿cuándo se da? Cuando las variables son R0, son autorregresivas de orden 0. Entonces, si yo tengo variables que no tienen memoria, bueno, entonces en dicho caso, la función de densidad conjunta se puede reexpresar como el producto de las marginales. Es esto que está acá. Esto se da únicamente en situaciones donde las variables son independientes. Es decir, la condición de independencia es aquello que garantiza que la función de densidad conjunta se pueda represar como el producto de las marginales. Es decir, ustedes pueden trabajarlas de esta manera. La covarianza, como hasta ¿alguna inquietud, duda, comentario? ¿Algo que quieran comentar o algo? Bueno, avanzo. Cualquier cosa, saben que está el foro. Si posterior a la clase les ocurrió algo y tienen ganas de comentar o participar, bueno, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Háganlo cuando ustedes tengan ganas. Avanzo con esto, con la idea de la covarianza, que bueno, yo ya definí la función de densidad conjunta y hay medidas que van a relacionar a las variables. Una de ellas es la covarianza. La covarianza va a ser una medida de variabilidad conjunta. Bien. Y hay una métrica o un indicador, un ratio que surge de esta desigualdad de Schwarz-Holder, que también de Cauchy y Schwarz, que establece
que el módulo de la covarianza no puede ser mayor, bien, que el producto de los desvíos de las variables aleatorias. O sea, esta desigualdad establece que la covarianza, la medida de variabilidad conjunta en módulo, no puede ser mayor que el producto de los desvíos. Algo no menor, el desvío está expresado en la misma unidad de medida que la variable. Entonces imagínense que si la variable son pesos o dólares o alguna moneda, y esto también son pesos o dólares, el resultado en unidad de medida en el lado derecho son dólares al cuadrado. ¿Bien? Entonces, la covarianza, al estar relacionando el producto de estos desvíos, también va a estar expresado en dólares al cuadrado. ¿Bien? Es decir, estoy comparando cosas que están expresadas en la misma unidad de medida. No estoy comparando una variable que está expresada en una unidad de medida con otra variable en otra unidad de medida, porque si no estaría cometiendo un error conceptual. Acá estamos haciendo una comparación en esta desigualdad en base a la misma unidad de medida. Entonces se suele estandarizar y se divide a la covarianza por el producto de los desvíos. Si eso es así, esto recibe un nombre como coeficiente de correlación lineal de Pearson. Pearson es el autor. Simplemente van a ver que muchos le dicen coeficiente de correlación. Tengan presente que existen otros tipos de correlaciones, la de Sperman, Kendall, entre otros. La correlación que estamos trabajando acá, o estamos definiendo acá, es la correlación lineal de Pearson, ¿bien? Que mide el grado de asociación lineal que existen entre variables aleatorias. Algo no menor, y que es muy importante, es que correlación no implica causalidad. ¿Bien? El año pasado hubo varios tweets de algunas personas que mencionaban o exhibían gráficos indicando, obviamente, interpretando que existían causalidades entre esas variables que estaban definidas en esos gráficos de dispersión, y claramente, obviamente, estaban cometiendo un error gravísimo conceptual. ¿Bien? Entonces, es importante dejar en claro que no siempre, o sea, que la correlación no implica causalidad, que obviamente para testear causalidad hay que hacer algunas pruebas de hipótesis, y que dos variables podrían estar tranquilamente correlacionadas y no tener ninguna relación causal entre ellas. Les pongo un ejemplo. Hay un ejemplo típico que es la edad de la Miss Universo y las uvas que tuvo el índice Standard & Poor's. ¿Bien? Claramente tienen una fuerte correlación esas dos variables. Si yo miro la edad de la Miss Universo y por el otro lado el Standard & Poor's, pero no tienen ninguna relación causal. Ahora bien, bajo el framework de la teoría del aprendizaje de, como yo les mencionaba, ciencia de datos, quizás un científico de datos podría construir una variable, crear un nuevo atributo, se dice hacer ingeniería de atributo y crear un nuevo atributo e incluirla, porque el modelo performa bien respecto a su capacidad predictiva, pero no tiene ningún sentido en términos de relación causal. Que la edad de la Miss Universo aumente en una unidad, eso no tiene ningún lugar. Eso es lo que se conoce comúnmente como correlaciones espurias. ¿Bien? Las correlaciones... Dale. Perdón. No, si querés seguir. No, dale, pregunta. Bueno, estaba viendo más o menos entonces una relación con numérico, que primero la segunda fórmula, la que está en el medio de todo, se parece a una cota de error absoluto. Sí. Pero el origen también del coeficiente de Pearson tiene que ver con cota de error relativo, o sea, por la forma nada más. Sí, es una cota de error relativo y es una manera de estandarizar la covarianza. Es quitarle la unidad de medida. Fíjate que el numerador de ese cociente está expresado en la unidad de medida al cuadrado, es decir, dólares al cuadrado, porcentajes al cuadrado y demás. Cuando vos lo dividís por el producto de los desvíos, lo que estás haciendo de alguna manera es lo estás estandarizando. Le estás quitando la unidad de medida a esa variable.
a ese resultado. Ok, Entonces, perfecto. lo que llevas es que la correlación está entre -1 y 1. Entonces, esto es importante mencionar, que el coeficiente de correlación en módulo está entre -1 y 1. O sea, perdón, por ahí me expresé mal. Ustedes me entendieron, pero yo me expresé mal. Estamos diciendo esto. ¿Cómo lo escribí? ¿Con gamma? Sí, gamma. Gamma y sí. Y acá pones producto de desvío. Lo que dijimos es que esto. ¿Estamos de acuerdo? Para que acá no me quedo prolijo y no me gusta. Tengo algunas cuestiones con la escritura. Ahí está, esto estamos diciendo. Atenti con esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque me ha pasado en estos últimos años que hemos tomado algunos ejercicios numéricos de cálculo de covarianzas, correlaciones. Ya vamos a ver el tema, pero se llaman autocorrelaciones, autocovarianzas, porque son las covarianzas consigo mismo, las correlaciones consigo mismo. En vez de tener acá X, acá tengo Y en T-1 o Y en T-2. ¿Me siguen? Entonces es la autocorrelación. Y muchos estudiantes calculaban la correlación a mano y llegaban a valores de correlación mayor a 20. Entonces, de nuevo, cuando ustedes ven algo así, paran y corrigen y se replantean lo que están haciendo. ¿Está bien? Porque una correlación no puede ser mayor a 1 ni puede ser menor a -1. La correlación está entre -1 y 1 y estos dos valores son extremos. Son como las situaciones extremas que ocurren, ¿no? Entonces no les puede dar 20 y pico. Si les da 20 y pico hay algo mal en las cuentas, estamos haciendo algo mal. ¿Está bien? Como la varianza no puede ser negativa, estamos haciendo algo mal. La probabilidad no puede dar mayor a 1 o menor a 0, porque estamos haciendo algo mal. Pero me ha pasado y me pasa que en general cuando tomo exámenes donde hay que hacer algún cálculo numérico, siempre hay alguien, alguno, no es que todos los cuatrimestres pasa, pero suele suceder, es decir, es algo autorregresivo, ¿está bien? O sea que incorporamos el término, lo vamos a usar, y suele ocurrir. Entonces les digo, cuídense con esto, por favor, porque es un error conceptual. Entonces, hay errores y errores. Un error conceptual no lo puedo salvar, pero un error que tiene que ver por ahí con un detalle menor, bueno, eso es distinto. Hay errores conceptuales que esos son diferentes. Entonces, volviendo a esto que decías, Manu, sí, hay como una idea de estandarizar, como vos decís, es como una cota, como máximo no puede ser más que el producto de los desvíos. ¿Está bien? Pero esto es porque acá estás basándote en esta idea de como son productos, vos estás suponiendo en algún punto cierta independencia. Lo que yo quería mencionar era el tema de las correlaciones espurias, que esto es algo muy habitual, que uno encuentra que dos variables están correlacionadas, pero que claramente esas dos variables no tienen ningún sentido causal entre ellos. Es decir, no es que X afecte Y, y bueno, por lo tanto es una buena variable para incorporar. Entonces, tener presente que correlación no implica causalidad. Lo voy a escribir acá como para que, por favor... ¿Vamos bien? Esto como habría que tatuárselo, pero que quede un poquito claro. Y algo que me parece importante, que tiene que ver con el sentido ¿cómo se llama? De la independencia, ¿no? ¿Qué pasa si las dos variables son independientes? ¿Qué ocurre con la covarianza? Si las variables son independientes, nosotros habíamos visto que la covarianza, voy a ponerle gamma xy, vimos que nosotros podíamos calcular la esperanza de esta manera. Bien. Si hago distributiva, reordeno términos, yo llego a esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que la covarianza es la diferencia entre estas esperanzas. Perdón, me equivoqué yo. Acá. Si
ven algo me dicen, ahí está. ¿Está bien? Ahí estamos, ahora sí. Entonces, esta sería como la fórmula de trabajo, por así decirlo, de cálculo de covarianza. Si X independiente de Y, esto es lo que vamos a decir independencia, ¿bien? Entonces, ¿qué ocurre? La esperanza conjunta, esta es igual a la esperanza de X por la esperanza de Y. ¿De acuerdo? ¿Cuánto va a valer la covarianza? 0. Bien, 0. Si la covarianza vale 0, ¿qué tenemos? La correlación. Acá, vamos acá. Covarianza 0, el numerador es 0, la correlación es 0, ¿no? Bien. Entonces acá como que tenemos un resultado, que es que independencia implica incorrelación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la relación es en este sentido, y solamente se da en ambos sentidos, que incorrelación implica independencia, si las variables son normales. Repito, siempre es en el sentido de que si son independientes, están incorrelacionadas. Entonces recuerden, independiente que era AR0, las variables no tenían memoria. Bien, entonces esto también es importante cuando más adelante nosotros trabajemos con los procesos estocásticos. Tener presente estas características o situaciones que podrían darse. Repito, independencia implica incorrelación y solamente, lo voy a escribir acá, a ver si lo voy a escribir en la próxima hoja, pues yo se lo subo. A ver, permítanme, solamente si X, está bien, es normal, e Y es normal, entonces incorrelación implica en ambos sentidos esto. ¿Bien? O sea, en ambos sentidos. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué podrían hacer de tarea si quieren? Pueden buscar, digo, escribo acá como tarea, pero al que quiere lo hace, no están obligados. Van al libro de Landro, al libro de Alberto, bien, al que les digo de variables aleatorias, y buscan la distribución normal bivariada. ¿Por qué bivariada? Porque son dos variables, X y Y, ¿estamos de acuerdo? Y van a ver, en esa función, le pido que revisen, que va a haber la correlación, va a estar un parámetro de correlación. Entonces, hagan este juego de hacer ¿qué? De que si están incorrelacionadas, entonces la función de densidad la pueden expresar como el producto, si son independientes. O si están incorrelacionadas, ustedes pueden trabajarlas de esta manera. Entonces les pido, revísenlo. El libro lo pueden encontrar. Acá van a ver que yo creo que lo puse. Ya faltan un par de. Ven, acá yo puse convergencia, pero esto por ahí se lo dejamos a Alberto, pues si no puede estar comentando todo. Pero acá, ven, yo puse en el link. Estas presentaciones están hechas con látex, entonces tienen acá los links, todo lo que está en color magenta. A mí me gusta para los links poner magenta. Tocan ahí y van al libro. ¿Ven? Este que dice Teoría General de Variables Aleatorias. Entonces van acá, está en la biblioteca digital, o sea que lo pueden bajar de ahí si quieren. Y acá yo los invito, fíjense que muchas de las cosas vamos a estar hablando, que acá tiene que ver con este día que estamos hablando. Independencia, cópulas es un tema muy importante para la carrera, no se ve en detalle. Quizás vean algo en Actuarial 3, en Teoría de Equilibrio Actuarial, pero la realidad es que es muy importante porque cuando las variables aleatorias son dependientes, entonces uno tiene que definir una función de distribución usando lo que se denominan las cópulas. Y las cópulas pueden ser de distinta índole. Hay un ejemplo que es las cópulas gaussianas. Nada, si llegan a ver esto, recuerden que quizás algo mencionen en biometría y por el tema de la supervivencia conjunta,
y algo en teoría de equilibrio actuarial. ¿Está bien? Pero fíjense que hablamos de variables aleatorias, funciones, acá hablamos algo de valores esperados, pero hay un montón de cosas más. Y acá viene lo que yo les decía de convergencia. Entonces acá tienen los distintos tipos de convergencia que van a tener casi con certeza, en distribución, en probabilidad, en los momentos. Después viene la función característica, la función generatriz de momento y la de probabilidades. Bien, entonces lo que les digo es, si tienen ganas de darle una mirada a este libro o este apunte que él subió al campus, bueno, pueden hacerlo tranquilamente. Acá tienen otras cositas más, pero de nuevo, este sería el libro de la materia, uno de los libros. De nuevo, este es el libro que Alberto escribió y con el cual estudié en aquel momento que les comentaba. Recomiendo claramente, primero, antes de agarrar este libro, pasar por un libro previo, porque, esto lo digo entre nosotros. ¿Ven? Acá la idea de proceso estocástico. Porque es un libro un tanto complejo la lectura, hay que tener cierto conocimiento. Yo creo que a medida que avancen en el curso van a poder agarrarlo con más facilidad, pero si lo agarran de entrada quizás hay algunas cosas que se les empieza a complicar. Por ejemplo, él empieza a definir acá los fenómenos dinámicos, proceso estocástico, y esto sería como las 3-4 primeras carillas que yo recomendaría leer, pero después inmediatamente pasa a otro tema. Pero él habla de acá de la termodinámica, de temas de la representación cuántica, que yo habla de acá abajo de Heráclitos, Parménides, por ejemplo, temas filosóficos, lo van a leer, pero van a decir de qué me está hablando. Ven que acá define estructura causal. Entonces, cada estado del fenómeno queda definido por la realización simultánea en el momento de los infinitos factores que forman su estructura causal. ¿Bien? Entonces, de nuevo, necesitan como una explicación previa o algo, porque si no es muy engorroso. ¿Está bien? Esto se los digo yo en confianza. Pero este sería como un libro del curso. Pero lo que voy a tratar de hacer es cerrar esta idea de variable aleatoria y dejar que él avance, obviamente con lo que sigue. Quizás va un poquito para atrás para retroceder y tomar impulso, pero lo que quiero definir es que las variables aleatorias tienen un montón de características. Entre ellas nos interesa definir características vinculadas a la posición, y ahí tendremos la esperanza matemática, la mediana, el modo, y nos interesará, por ejemplo, entre otras cosas, definir la volatilidad. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque como yo les mencionaba, a los fines del curso, bueno, la volatilidad va a jugar un rol fundamental, y vamos a ver que hay un montón de maneras de poder estimarla, hay un montón de medidas. Uno habitualmente utiliza el desvío estándar como una primer medida, un primer proxy, pero la realidad es que hay formas más superadoras de poder aproximar esa volatilidad. ¿Bien? Dicho de otra manera, van a ver que a las variables les realizamos transformaciones. La más común es la variable estandarizada, que es la que vamos a estar haciendo a lo largo del curso, la variable z, la famosa variable z, pero voy a dejar que Alberto los impresione, porque en algún punto van a entender un poco cuando ustedes veían los momentos absolutos y se van a dar cuenta de dónde surgen los momentos centrados y demás. Entonces presten la atención a la variable estandarizada, porque les va a abrir un poco el panorama y el horizonte. Pero en algún punto, en un montón de variables es relevante que uno haga transformaciones previas para calcular la correlación. Por ejemplo, si yo estoy calculando rentabilidad de activos, bueno, yo puedo calcular con la rentabilidad de Bitcoin y la rentabilidad de Ether. Bien, las dos están en dólares, si están con paridad con dólar, también, pero hay que tener presente que si yo estoy haciendo la correlación entre el precio de Bitcoin, 67.000 aprox en estos momentos, y el precio, no sé, de las acciones de Apple,
por así decirlo, que no llegan a $67.000 cada acción, claramente esa distorsión entre la escala de medida va a generar distorsión en el cálculo de la correlación. Entonces, es útil, antes de calcular las correlaciones, se suele estandarizar las variables, llevarla a una misma unidad de medida. Recuerden que Z representa unidades de video estándar, con el fin, obviamente, que puedan hacer comparaciones y demás. Hay gente que comete ese error, que hace una correlación y toma una variable en una unidad de medida y otra variable en otra unidad de medida, pero conceptualmente no es correcto. Entonces, lo más correcto sería que uno estandarice y bueno, pueda hacer comparaciones de ese estilo. ¿Qué nos queda o qué sugiero? Sugiero que repasen un poco lo que charlamos, por ahí desempolven algún cuaderno del curso anterior o algo, y empiecen a repasar un poco las distribuciones de probabilidad. Entonces los invito y las invito a repasen bien la binomial, bien la geométrica, bien la binomial negativa, bien la normal, la exponencial la vamos a usar, la gamma la vamos a usar, la log normal. Repasen bien las distribuciones de probabilidad con sus propiedades, sus características, sus funciones, sus FGM, las cosas, porque las vamos a estar usando a lo largo del curso. Obviamente, quizás cuando sea necesario lo vamos a traer y vamos a decir la función gamma. Bien, entonces traemos la función gamma y la aplicamos. Pero no quiero que llegue ese momento y ustedes no hayan repasado. ¿Qué les pido que repasen de mate para economista? El otro día un compañero al final del curso me preguntó. Ecuaciones en diferencias, las propiedades de estabilidad de las ecuaciones en diferencia y la resolución de ecuaciones en diferencia. Bien, bueno, todo ese manejo algebraico, resolución de sistemas de ecuaciones también, resolver por distintos métodos, eliminante, Kramer, etcétera, también es relevante y útil para el curso. Y bueno, esas son como cosas que yo les pido que repasen de mate para economista. Bien, y de estadística 2 o estadística. Pero lo de convergencia, como les digo, vamos a dejar que Alberto profundice y también por una cuestión de tiempo. Quedo ahora a escuchar dudas de ustedes y de nuevo, bueno, si hay algún inquietud o algo, me quedo aclarándolo. Pero acá tienen algunos libros o cosas que recomiendo. Yo, como les digo, el de teoría general del Landro 2, ese es el que les recomiendo para estos temas. Hasta acá, venimos bien, ahí como la película Volver al Futuro, continuará esto. ¿Alguna duda, algo que quieren preguntar? No, todo perfecto, muchas gracias. No, bueno, gracias. Bueno, gracias a vos, Manu. Bueno, gracias. Después te mando un mail por algo. Mándeme. Dale, Joaquín, mándeme. Bueno, chicos, chicas. Profe, sí, decime. una consulta. El profe Leandro, ¿puede ser que la clase haya hablado de un documento de 100 páginas que tiene un resumen para seguir las clases a él? Sí, te lo voy a subir al campus, justo había mencionado al principio, me lo mandó ayer o antes de ayer, te lo voy a estar subiendo al campus en un rato, les voy a mandar un mail avisando. Yo esta grabación lo que voy a hacer es bajarla después y la voy a subir al campus, ¿está bien? Ahí van a ver en la parte de materiales donde dice links, abajo dice grabaciones. Cuando ingresen ahí, la vamos a subir ahí, pero si no está en el chat. Si suelo tardar en subirlo, bueno, entiendan que por ahí puede ser el día que estoy complicado. Pero yo lo que hago es bajo las grabaciones y las subo. ¿Está bien? Ok, gracias. Está bien, Vané, pero después yo subo, quédate tranquila, Vanessa, que voy a subir el apunte y te aviso. Te digo, es el apunte, tiene este nombre y demás. Ok, muchas gracias. Está bien. No, a vos. Bueno. Perdón, ese resumen del que hablan es el que tiene un fondo azul, que es apunte teórico 2021. Así, ese es el 2021, claro, ahora tenemos una versión 2024, pero ese es apunte de él. Ah, ok, bueno. Pero Si quieren, bueno, pues si querés pasarlo, yo lo voy a subir igual, quédate tranquila, pero digo, pero si querés pasarlo, digo, eso, no te limites, hacelo tranquila. Pero yo lo voy a subir el de versión de ahora que tiene 140 y pico de carillas. Creo que ahí en ese momento, Jazmín, estaba dividido en dos partes. En 70 carillas y después en otras. Está dividido en dos. ¿Ah? Claro. Sí, porque por eso. me dio las clases grabadas y estaba pero... Claro.
¿Está bien? ¿Alguna duda más? ¿Comentario? ¿Sugerencia o algo? Ah, sí, perdón, yo de vuelta. Había escrito si me podían pasar el link del grupo de WhatsApp, si tienen. Ah, bueno, eso ya es... Yo no estoy en el Sí, grupo. pero como dijeron que iban a pasar el resumen, no sé si están en un grupo de WhatsApp o por otro lado. La compañera dijo que lo iba a pasar en el grupo de Sí, WhatsApp. hay un grupo de WhatsApp, no sé cómo mandártelo si querés, dictame tu mail y te lo mando, porque no lo tengo a mano el link del grupo, no tengo ni WhatsApp web abierto, si alguien lo tiene, lo puede mandar. Gracias. No te mando mail, igual. Dale. Ahí lo mando por chat igual, si no. Vale, genial. Ah, perfecto. Bueno, En el grupo, entonces, gracias. bien ahí organizándose. Bien, bueno, me alegro. Bien esa actitud, está bueno. Bueno, nada, yo cualquier cosa me pueden consultar ahí en el campus, Joaquín, si querés mandarme el mail, no hay problema. Nos vamos a estar viendo seguramente la semana que viene. Yo les avisaré, si Alberto no puede dar la clase, bueno, yo les avisaré y me haré cargo yo, ¿está bien? Nos vamos a ver seguramente pronto. Cualquier cosa a disposición. Rodrigo, Eso, yo te quería sí. hacer una última consulta. Sale. ¿Tenés de casualidad el nombre de algún libro para refrescar algunos conceptos? Mira, hay un libro que se llama, es el del libro de Sarabia Alegría, se llama Estadística Actuarial, tiene el mismo nombre, y es un libro que te va a servir no solo para esta materia, sino para las que vienen, y tiene ahí, podés repasar distribuciones de probabilidad y demás. Yo no sé si está subido en el campus, habría que revisar el campus. Yo hoy más tarde lo voy a revisar y les aviso. A ver, entramos, si querés miramos ahora un minutito, que estamos ahí con tiempo y ya chequeamos. Si no, habría que subirlo. Pero yo creo que había subido un montón de libros. Mira, materiales, vamos acá. Bueno, acá les puse como un recorrido didáctico cuando empiecen a ver procesos estocásticos, estacionalidad, los capítulos de los libros que recomiendo. Acá están como el acrónimo del libro, para la clase de descomposición de Boole, para el modelo autorrealizados, o sea, como que fui escribiendo, acá están los nombres de los libros, o sea, los capítulos y las páginas, ¿tá? Esto sería como la biografía sugerida. Acá están las presentaciones, esto es material de práctica, y a ver si acá están los libros, o hay libros, algo por el estilo. Acá tenés artículos. No, me parece que el de Sarabia no está subido. Yo te lo voy a subir. ¿Sabes dónde está, Bruno? ¿Ves que yo acá puse un código QR? Si vos con el celu le pegás, vas a ir a una dirección que es un Google Site que había creado en 2020 o 2019, y ahí están colgados algunos libros. Ahí vas a ver que hay muchos libros que están colgados, recomendados o sugeridos, y creo que ahí está el de Sarabia Alegría. Si no, lo tengo que buscar en la compu y lo subo. Si no, también lo subo, no hay problema, pero si querés mirarlo en estos momentos antes que yo lo suba, podés entrar acá. Vale. Cualquier cosa, si no lo llego a subir, avísame. Me preguntás y me haces recordar y lo subo. ¿Ah? Pero yo más tarde me fijo con tranquilidad y se lo subo. Ya me lo anoto. Me anoto acá para subir. ¿Ah? Bueno, nos estábamos viendo. Cualquier cosa avísenme, cosas así que recomendamos, que podrían hacer o lo que fuesen. El de Sarabia está en ¿El campus? el link sí, no, en el link del 2021 o del 2020. Claro. No sé cómo fue. Claro, en este link está. Claro, eso sí. Pero no está, no lo tengo en el campus, eso te quiero decir. ¿Entendés? De hecho, yo lo que les comenté el otro día, todo tiene que pasar por el campus. O sea, la comunicación, hay que usar los recursos del campus, el Teams. Digo, no podría yo dar clases en Google, en Zoom o en Meet. ¿Me seguís? Entonces, por más que esté acá, como que es verdad, después lo subo. Yo me comprometo, voy a ver cómo podemos subirlo para que lo tengan. ¿Ah? Eso. ¿Alguna otra duda? ¿Algo?
¿Estamos bien? Bueno, no les quiero quitar más tiempo. Nada, espero que tengan un lindo día. Hoy por suerte tenemos un mejor clima que ayer. Nada, así que también cambia un poco el ánimo de la gente. Les deseo un gran día y bueno, vamos hablando.